Vean, hemos hablado de la evolución, hemos hablado del origen del ser humano, hemos hablado de cómo nosotros somos generadores de cultura y cómo nosotros nos comportamos dentro de un entorno cultural. Y ahora vamos a ver cómo muchas veces con nuestras prácticas culturales, con nuestro comportamiento, con el desarrollo de la humanidad, nos nos arrastramos también el medio ambiente. Les doy un minuto para que lean ahí las competencias y los elementos de competencia de la unidad. Si se fijan, no es únicamente acumular conocimiento teórico, sino que el principal objetivo de de esta unidad es que nosotros seamos agentes de cambio, que nosotros podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo, que nosotros podamos hacer conciencia de cómo estamos destruyendo el medio ambiente, que podamos dar una explicación también de cuáles son las causas o cuáles son los factores que hacen que nosotros irrespetemos y destruyamos el medio ambiente. Pero antes de comenzar a hablar de medio ambiente, vamos a definir qué es medio ambiente. Un minuto para leer. Si se fijan, el medio ambiente, como dice la definición, no solamente está compuesto por los seres vivos, sino que nosotros somos parte del medio ambiente y las acciones que nosotros tomamos repercuten dentro del medio ambiente. En el medio ambiente, permítanme, hay elementos bien importantes y estos son los recursos naturales. Los recursos naturales que forman parte del medio ambiente, que son las bondades que la naturaleza nos da, hay de dos tipos, los renovables y los no renovables. Vean, estos recursos naturales son los que el ser humano necesita para poder existir. Estos recursos naturales, como cuando hablábamos del poblamiento de América, la megafauna era un recurso natural, el ser humano lo necesita. Sin los recursos naturales nosotros nos morimos. Recursos naturales para poder vivir. Entonces, a veces el ser humano abusa de o explota los recursos naturales de tal forma que los vuelve insostenibles. En 1779, 1700, en esa década de 1700, hubo un señor que se llamaba Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus. Ese nombre apúntenlo por favor, porque las teorías de Thomas Malthus, las teorías demográficas de Thomas Malthus, a pesar que las hizo hace más de 200 años, 1770, hace más de 200 años, pero tienen todavía validez y todavía son relevantes. Thomas Malthus para ese entonces escribe un libro que se llamaba Ensayo sobre la demografía, más o menos así era el ensayo, y Thomas Malthus decía que el ser humano destruye los recursos naturales. Imagínense la visión que Thomas Malthus tenía ya por 1770. Thomas Malthus decía que la población destruye los recursos naturales y que va a llegar un punto donde van a haber tanta gente que los recursos naturales no van a dar abasto. Él lo explicaba él era economista, entonces él lo explicaba mediante una gráfica y mediante matemática. Él decía, Thomas Malthus, que los recursos crecen de forma aritmética. ¿Qué significa que crezcan de forma aritmética? Que los recursos van creciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mientras que el ser humano crece de forma geométrica. ¿Qué significa que crezca de forma geométrica? 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, en esa gráfica que Malthus hacía, si están conectados a internet, pueden buscar esa gráfica y pueden enviarla al grupo. Thomas Malthus representaba ese crecimiento de la población y representaba ese crecimiento de los recursos, y en esa gráfica decía que había un punto en el cual los recursos ya no iban a ser suficientes para que la población pudiera vivir, para que la población pudiera comer, porque los recursos principalmente los necesitamos para comer. Nosotros podemos vivir sin
sin oro, podemos vivir sin todos esos minerales y metales preciosos, no necesitamos diamantes. Creo que en la vida ni siquiera vemos un diamante de esos que salen en las películas que valen 50 millones de dólares. No necesitamos, hay recursos naturales que son indispensables para nuestra vida y hay recursos naturales que no son indispensables. Entonces Malthus decía que esos recursos naturales indispensables iba a llegar a un punto donde ya no iban a tener la capacidad, ya no iba a haber la capacidad de alimentar a la población, de que la población pudiera vivir. Entonces iba a ser el fin de la humanidad, decía Malthus. Y para Malthus, para este señor economista, Thomas Robert Malthus, la salvación a esto eran las guerras, las epidemias, las mortandades y toda esa cuestión que mataba gente. Él decía que eso era saludable para el medio ambiente. En fin, lo que Malthus, criticado, porque fue duramente criticado, de hecho todavía es criticado, porque se contrapone a la teoría de la mala distribución de las riquezas, y hay razón en eso. Pero, en fin, a pesar de todas las críticas, lo que Malthus decía es de que nosotros somos los que destruimos el medio ambiente, y eso es absoluta verdad. Absoluta verdad. Nosotros somos los que destruimos el medio ambiente. ¿Pero cómo? Ahorita vamos a explicar eso. Es más, ustedes ya saben. Y ya saben que son los recursos renovables y los recursos no renovables. En el caso de los recursos renovables son aquellos que tienen un proceso por el cual se regeneran. Por ejemplo, la luz del sol. Imagínense de que los carros, la electricidad de las casas, los barcos funcionaran con energía solar. La contaminación y el costo económico sería bajísimo. Y hay recursos que no son renovables, como por ejemplo el petróleo. El petróleo se forma de los restos fósiles de animales que se murieron hace millones de años. Entonces el petróleo funciona, obviamente ustedes saben la función del petróleo, pero el punto importante es que no es un recurso renovable, y a medida se quema petróleo se está contaminando más el planeta, porque el petróleo genera dióxido de carbono. Entonces, como al ponerlos en una balanza, los recursos renovables y los no renovables, vemos qué le beneficia al planeta y qué no le beneficia al planeta, y ya vamos a comenzar a ver por qué, si con luz solar gratuita podrían funcionar la electricidad en las casas, la empresa Tesla está haciendo plantas que pueden abastecer a pequeños pueblos. Si vemos de que hay carros que funcionan con agua, que funcionan con energía solar, entonces, ¿por qué no se está invirtiendo y por qué no se deja de usar el petróleo? Y la explicación es simple: el poder económico. El poder económico siempre está atrás de todo, como lo hemos venido hablando. Si se fijan, ahora ya no estamos hablando de El Salvador, ya no estamos hablando del poder económico de El Salvador, sino del poder económico mundial. Y es el poder económico que está atrás también, incluso de qué tipo de recursos naturales vamos a utilizar, si renovables o si no renovables. El poder económico está atrás de eso y decide. Y obviamente el poder económico va a decir: utilicemos recursos no renovables. ¿Por qué? Porque una de los rubros que le pertenecen a los más poderosos del mundo, uno de los rubros que más utilidades genera es el petróleo. Ustedes ven en las caricaturas, en la película y todo, los petroleros son los multimillonarios, los dueños de todo. De hecho, una de las familias más ricas en la historia de la humanidad, los Rockefeller, que inició esta dinastía, el John D. Rockefeller, es una familia que pertenece al rubro del petróleo. Entonces, muchas veces las empresas, incluso los monstruos de empresas automovilísticos, no pueden decir: voy a hacer un carro que funcione con energía solar. No pueden, a pesar de que haya la tecnología, no pueden diseñar un carro que funcione con energía solar. ¿Por qué? Porque los intereses de las grandes petroleras no se los permiten. Hace unos años, quizás hace unos 8 años más o menos, no recuerdo exactamente el año, pero hubo una marca hindú de carros, Tata se llama la marca, se llamaba. Entonces el presidente diseñó un carro que iba a funcionar con agua y con energía solar. Entonces iba a exponer en una feria automovilística este prototipo de carro, y justamente unos días antes mataron al presidente de esta firma, Tata, y sospechaban obviamente que lo que estaba atrás de eso era el poder económico, porque si de repente los carros ya no utilizan combustible, ¿qué se va a hacer con todo el petróleo? Si se estima que todavía el planeta tiene miles de millones
de barriles de crudo. Entonces, no pueden decir, utilicemos tecnologías ambientales, utilicemos tecnología verde, utilicemos energías renovables, cuando todavía se puede explotar esa riqueza económica que es el petróleo. ¿Sí me entienden esa parte? Siempre metiendo cizaña. ¿Se me escucha lo que he estado hablando o he estado con el micrófono apagado? No, sí, sí se le entiende. Sí, se escucha. Gracias. Se entiende. Gracias. Entonces, vean esa parte. Uno a veces dice, bueno, ¿y por qué no funcionamos con energía eólica? Si hace viento, en el mar se pueden poner esos grandes, como los de Don Quijote, esos grandes molinos de viento, y podríamos generar energía eólica, podríamos generar energía solar. Estados Unidos podrían poner una política desde el gobierno donde, por ejemplo, el 60% de la energía sea energía renovable, energía solar. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque estas grandes corporaciones están atrás del negocio. Y entonces dar un giro así vertiginoso al uso de las energías renovables, al uso de los recursos renovables, en este caso la energía solar, la energía eólica, implica acabar con el negocio. Y ellos no van a estar de acuerdo a que acaben con su negocio. Es más, la vida de quien sea vale menos que el negocio. Lo que les comentaba, los combustibles fósiles. Si se recuerdan, cuando estábamos estudiando, el ser humano tiene miles de años de estar sobre el planeta Tierra. Desde la teoría de la eva mitocondrial, el ser humano tiene más de 150.000 años de estar en el planeta Tierra. Solo Mesoamérica fue una región que duró alrededor de 3.500 años, más los 400 años después de la conquista de los españoles. Estamos hablando que solo en América hay civilización desde hace 4.000 años y el planeta nunca había estado en peligro de colapsar por los grandes índices de contaminación. Nunca. El planeta llegó al siglo XVI, al siglo XVII, al siglo XVIII y la contaminación ambiental no era un problema. Todavía no era un problema en el siglo XVIII. Pero ¿qué es lo que agudiza? ¿Qué es lo que convierte al ser humano como problema? ¿Qué es lo que hace que el ser humano comience a destruir nuestro medio ambiente? Le doy un punto global para este periodo a quien me diga qué es lo que hizo que el ser humano comenzara a contaminar más de lo normal. 150 Profesor, ¿puedo opinar? Sería ¿Quién La tala de árboles. La riqueza. no sería la industrialización. La La economía. La industrialización. Ajá. La sobrepoblación. Ya, vean. Yo no entiendo nada. La acción del ser humano. El ser humano siempre ha sido destructor, pero en el siglo XVIII sucede algo que yo se los dije en la primera clase y de hecho Cambio alguien ya climático. respondió, ya tiene los puntos, ya alguien me dijo a medias, pero ya me lo dijo. Pero en el siglo XVIII sucede la segunda revolución más importante y que es la revolución que viene a destruir el planeta ambientalmente. La revolución industrial, licenciado. Correcto, ya alguien me lo había dicho antes, si usted me lo confirma, así que medio punto van a tener cada uno. Quien me dijo industrialización Yo dije. y quien me dijo revolución industrial, hay dos, van a tener medio punto global cada uno. Ahí después me mandan el mensaje, porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Dígame. ¿Cómo va a verificar usted quién fue los primeros en que se dijo? Uno dijo industrialización y una niña dijo revolución industrial, y como yo confío ciegamente en ustedes, sé que puedo dudar de todo y cuestionar todo menos a ustedes. Por eso todos regálanos un punto, licenciado. Miren, lo del punto lo vemos después. Ya perdimos 15 minutos en la discusión del punto. Sigamos. Continuamos. lo vemos primero. Vaya, entonces, si se fijan, el ser humano tenía 150.000 años y no había contaminado el planeta. Apaguen los micrófonos, por favor. 150.000 años tenía el Homo sapiens de estar poblando continentes y lo único que había hecho era extinguir a la megafauna, pero no había destruido el planeta. ¿Por qué?
porque todavía no había descubierto los combustibles fósiles. Pero hay un acontecimiento bien importante, yo se lo he mencionado en la primera clase, que en la historia de la humanidad hay dos revoluciones que son importantísimas. La primera fue la revolución que permitió que el ser humano se asentara, comenzara a crear sociedades complejas, comenzara a domesticar las plantas y comenzara a tener intercambios comerciales. Fue el Neolítico, cuando se comenzó a domesticar la agricultura, cuando se comenzó a utilizar la agricultura, cuando se comenzaron a domesticar las plantas y cuando dejaron ese proceso de nómadas y comenzaron a ser sedentarios. Esa fue la primera revolución importantísima, que era el neolítico. El neolítico se desarrolla de forma paralela en diferentes partes del mundo. Creo que ya vieron un video del neolítico, ¿verdad? Ese tema no está programado en la materia, pero es bien importante. Luego, la segunda revolución más importante es la revolución industrial. ¿En qué consiste la revolución industrial que se da en el siglo XVIII y que quien lidera la revolución industrial, quien impulsa la revolución industrial fue Inglaterra? Y en este punto sí voy a usar unos 3 minutos para explicarles. Se recuerdan de que los españoles fueron los que saquearon el continente y que los ingleses eran piratas que iban a esperar a los galeones españoles para robarles la riqueza, y que los españoles eran la potencia económica en el siglo XVI y parte del siglo XVII, pero nunca dijeron los españoles, vamos a invertir, vamos a industrializarnos, vamos a crear máquinas. Mientras que los ingleses, que para el siglo XVIII no tenían muchas colonias, sino que los ingleses habían acumulado riqueza robándole a los españoles. Gran parte de la riqueza de los ingleses era robándole a los españoles. Entonces los ingleses comienzan a trabajar en la revolución industrial y comienzan a crear máquinas. Esta revolución industrial es la que transforma por completo la forma de producir. Lo que antes se hacía de forma artesanal a mano, ahora se comienza a hacer con máquinas. Lo que antes el transporte, por ejemplo, en los tiempos de Cristóbal Colón para llegar hasta América se tardaba 3 meses. ¿Por qué? Porque tenían que venir con los veleros o tenían que remar, etcétera. A partir de la revolución industrial se comienzan a hacer los motores, principalmente los motores que funcionaban con carbón, que igual es un combustible fósil. Luego pasan a crear motores que funcionaban de combustión, funcionaban con gasolina. Entonces, todas estas máquinas que se comienzan a hacer en el siglo XVIII y que la punta de lanza en el desarrollo industrial fueron los ingleses, transforman por completo la vida de las personas. Las transforma totalmente la vida de las personas. Después de que la comunicación, los medios de transporte eran lentos, ahora con los motores, los medios de transporte son muchísimo más rápidos. Ahora comienzan a surgir las fábricas, ahora se comienza a producir en serie, se comienzan a fabricar carros porque ya habían motores. En un inicio los carros andaban los motores de vapor atrás, arrastrándolos, como remolcándolos. Luego comienzan a hacer los motores a gasolina y comienza a cambiar por completo el panorama del mundo. Este cambio se da a partir de la revolución industrial y este cambio nos ha beneficiado inmensamente porque la revolución industrial y los avances industriales también traen de la mano avances científicos, avances médicos, pero hay un aspecto negativo de la revolución industrial. A partir de la revolución industrial se comienzan a... y los combustibles fósiles son recursos no renovables y los combustibles fósiles cuando se utilizan se queman y ya nunca se vuelven a regenerar. Entonces, una característica de estos combustibles fósiles es que generan dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un gas que en la atmósfera hace presión y aparte de hacer presión en la atmósfera contamina y provoca algo que se llama efecto invernadero. El dióxido de carbono y entre otros gases como el metano. El metano es todavía peor que el dióxido de carbono. Pero, ¿se imaginan ustedes el antes y el después de la revolución industrial y del uso de los combustibles fósiles en relación al medio ambiente? A partir del siglo XVIII, la mayoría de países del mundo comienzan a hacer uso de los motores, comienzan a hacer uso de las fábricas, de las máquinas y de todo esto, y se comienza a consumir combustibles fósiles como nunca antes en los 150.000 años de historia de la humanidad se había hecho.
Y entonces a partir de la industrialización se comienzan a hacer fábricas y comienza, como consecuencia de la industrialización, comienza a haber un crecimiento poblacional. Si ustedes revisan las gráficas de crecimiento poblacional en el siglo XVIII, a partir, o bueno, no a partir, sino que como consecuencia de la revolución industrial, el crecimiento demográfico no es el mejor término, pero se dispara, crece exageradamente. De haber 500.000, de haber 1.000 millones de personas en el mundo, de repente en 100 años ya vemos más de 7.000 millones de personas en el mundo. Entonces, el crecimiento demográfico se da de forma vertiginosa y todo esto a partir de la revolución industrial. Pero ¿qué tiene que ver la revolución industrial con el crecimiento demográfico? Lo que les decía, la industrialización trae avances de la ciencia, trae avances médicos, trae mayor producción de alimentos, porque se imaginan producir en Estados Unidos, por ejemplo. Imagínense si Estados Unidos, sus agricultores producieran como lo hacen nuestros agricultores, que con la cuma y a mano, agachados, cultivando los espacios, Estados Unidos se murieran de hambre. Pero la industrialización, no sé si han visto esos videos donde las máquinas en Estados Unidos, unas máquinas inmensas de más de 15 metros de ancho, van cortando el maíz o van sembrando el maíz y de una vez lo van desgranando. Entonces, todas estas máquinas que surgen a partir de la industrialización permiten que haya más alimentos disponibles y permiten de que los avances médicos que surgen a partir de la ilustración permiten de que la esperanza de vida sea mayor. Ese es otro aspecto bien importante, consecuencia de la revolución industrial. La esperanza de vida es mayor. Antes, si una mujer tenía 4 hijos, él moría en 3. Después de la revolución industrial, gracias a los avances médicos, gracias a los hospitales que se crean también como consecuencia de la revolución industrial, ahora ya la esperanza de vida es mucho mayor. Ya de los 4 hijos, quizás ya todos sobreviven, porque ya hay más avances científicos, hay más avances médicos. Entonces, todo eso fue lo que provocó la revolución industrial. Fue una revolución demográfica también. De forma paralela con la revolución industrial se da una revolución demográfica, donde la población crece de forma vertiginosa, pero también la contaminación crece de forma vertiginosa por el uso de combustibles. ¿Qué dice esta lámina? Los combustibles fósiles, para leer la lámina. Se supone que los combustibles fósiles, en el caso del petróleo, se forma por los fósiles, valga la redundancia. Algunos dicen que de los dinosaurios. Si fueron de los dinosaurios, quiere decir que el petróleo para formarse ha pasado más de 60 millones de años. ¿Ya han escuchado ustedes la teoría de cómo se extinguieron los dinosaurios? Del meteorito que cae en la península de Yucatán, en México, hace unos 60 millones de años. Correcto. Y que este meteorito Sí, impacte en la península de Yucatán, en México, es la investigación que hace un científico español. Se me ha olvidado el apellido, pero es un apellido parecido al de nosotros. Dice que hace 60 millones de años cae ese meteorito en la península de Yucatán y el impacto en la Tierra fue tan grande que acaba con la mayor parte de la vida, y entre ellos los dinosaurios. El aire se volvió tan denso debido a todo el polvo que levantó el meteorito que los dinosaurios no pudieron sobrevivir. Entonces se mueren. Como la Tierra está en constante cambio, lo que decíamos también en las primeras clases, la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, que en estos últimos 60 millones de años la Tierra ha estado en constante cambio. Entonces los fósiles esos, de repente por los cambios de la Tierra, se sumergen o se entierran, digámoslo así, y se convierte en petróleo. O sea que lo que echamos en la gasolinera es restos de dinosaurios. Ahí dejo una gráfica. Una gráfica. Al 2012, aquí en el chat general. Como no entiendo.
Una gráfica de la población desde el año 1000 hasta el 2012. ¿Cómo fue el crecimiento? Desde el año 1000 hasta el 2000, hasta el 2012. Sí. Bueno, luego la voy a ver porque Licenciado. ahorita este no es PowerPoint, sino que es un PDF, entonces estoy compartiendo pantalla. Si me salgo, tengo que hacer todo el proceso otra vez. Dígame. El investigador que menciona no es Luis Álvarez. Le mentiría, ahorita ya tenía años de no acordarme de eso, de la península de Yucatán. Pero sí es un español el que expone esa teoría del meteorito que cae en la península de Yucatán. Vean, entonces el petróleo es uno de los recursos más importantes y a la vez más dañinos a los que el hombre ha tenido acceso. Las guerras que se han dado por el petróleo, el desarrollo que se ha dado por el petróleo, ha costado millones de vidas, y no solamente ha costado millones de vidas, sino que también ha destruido el planeta. Ya vamos a ver qué es lo que el petróleo ha provocado al planeta. Pero bien, hay datos bien importantes acerca del petróleo. Les decía de que es el de los combustibles fósiles, creo que es el que más se utiliza, y precisamente se utiliza más porque los pozos petroleros tienen dueños. Como les decía al inicio de la clase, hay familias de petroleros que tienen 150 años de ser los poderosos a nivel mundial siendo petroleros. Tal es el caso de los Rockefeller. John D. Rockefeller inicia allá en los tiempos de Malthus y de Taylor por 1700, su 1800, perdón. Inicia ya por 1800 su empresa, ¿cómo se llama esta empresa de los Rockefeller? La Chevron. Y esta empresa Chevron incluso fue un monopolio que el mismo Estado, que los mismos Estados Unidos tuvieron pleito con ellos porque los Rockefeller controlaban el 90% de la producción de petróleo a finales del siglo XIX, inicio XX en Estados Unidos. Los Rockefeller vendieron petróleo para los dos bandos durante la Primera Guerra Mundial, para entre comillas los malos y entre comillas los buenos. Eran los Rockefeller los que abastecían de petróleo. Para la Segunda Guerra Mundial eran los Rockefeller los que abastecían de petróleo. En la actualidad los Rockefeller y su empresa Chevron es un monstruo que siempre en el rubro de petróleo. En nuestro país están los Rockefeller, está la empresa Chevron, eso es la Texaco. Entonces, más de 130 años de historia teniendo influencia, siendo de las familias de más influencia en el rubro del petróleo. Y como les decía, todavía hay millones de barriles de petróleo que pueden ser extraídos, y esos pozos petroleros tienen dueños. Entonces, las familias petroleras, los dueños de este recurso natural, no van a estar en disposición de que de repente venga un ambientalista y diga vamos a hacer carros que ya no utilicen petróleo. Momento, se muere, lo desaparecen, porque hay miles de millones de dólares en juego, y nadie puede anteponer en este sistema capitalista, nadie puede anteponer la dignidad humana, la naturaleza o lo que sea al dinero. Lo primordial en el sistema capitalista, y no lo digo yo, sino que así funciona el sistema capitalista, lo primordial en este sistema capitalista es producir y generar riqueza. Entonces, en esta economía capitalista mundial, en este sistema de economía mundial, lo que interesa es generar riqueza a costa de lo que sea, a costa de destruir el planeta, no importa. Por eso es de que vemos de que, no sé si ustedes le siguieron la pista al expresidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Donald Trump es multimillonario y la mayoría de sus funcionarios eran petroleros. De hecho, el gabinete de Donald Trump en la historia de Estados Unidos ha sido el gabinete que más millonarios ha tenido, porque todo el círculo de Donald Trump eran multimillonarios. Y entonces su gabinete y el secretario de recursos naturales, no sé cómo le llaman los gringos, pero más o menos así, el secretario que veía la cuestión de los recursos naturales,
fue uno de los asesores de Donald Trump para que Donald Trump dijera, retirémonos del Acuerdo de París. El cambio climático no existe. Ese es el discurso que manejaba Donald Trump. No sé si se recuerdan ustedes, que de hecho en esta semana ha sido noticia porque el nuevo presidente gringo, el John Biden, ahora dijo, volvemos a firmar el Acuerdo de París. John Biden no es millonario y Donald Trump era un multimillonario y todo el gabinete de Donald Trump eran multimillonarios y entre todos esos multimillonarios había un montón que eran petroleros. Entonces esos petroleros, que su familia es inmensamente rica gracias al petróleo, que durante generaciones han sido inmensamente ricos gracias al petróleo, fácilmente decían, el cambio climático no existe. Entonces ven cómo el discurso se da desde la postura en que cada quien está. Me imagino que igual, si aquí hubieran unos 10 de ustedes fueran multimillonarios petroleros, dirían también el cambio climático no existe. Pero como no somos petroleros y estamos viendo que la contaminación y el cambio climático nos está matando, el agua cada vez está más contaminada, da cáncer, da un montón de enfermedades, entonces sí podemos decir el cambio climático existe, porque nos está afectando a nosotros. No sé si ese ejemplo los confunde más o ayuda a aclarar las cosas, de cómo el poder económico tiene que ver en esto, porque no estamos hablando únicamente de recursos naturales. Esta clase es de tercer grado. Los recursos naturales son agotables e inagotables. Son, ¿cómo se llaman? Renovables y no renovables. Esa clase es de tercer grado. No es esto ustedes ya lo saben. No es esto a lo que quiero que le presten atención, a que los recursos son renovables y no renovables. A lo que quiero que presten atención es cómo se desenvuelve la economía mundial y cómo la economía mundial es la que influye en qué tipos de recursos son los que se van a utilizar y por qué se van a utilizar este tipo de recursos. Los conceptos que aquí se están dando son básicos. Vean, les decía que los mayores productores de petróleo del mundo, tenemos a Estados Unidos, tenemos los países árabes, están literalmente sentados sobre pozos petroleros. Los países árabes son los de la famosa OPEP. ¿Han escuchado de la OPEP? Organización de Países Exportadores de Petróleo. Apúntenla, que la OPEP también es bien importante. No pueden tener una conversación y no saber qué es la OPEP. La OPEP, ¿en cuántos barriles van a vender cada país entre el año? Ya vamos a hablar de la crisis del petróleo de 1973, donde la OPEP de repente dice, vamos a reducir en un 5% la producción de petróleo, y esa reducción de un 5% de la producción de petróleo hace que el barril pase de valer $2.50 a valer $10-12 en 1973. Pero, espérenme, quiero decirles esto de los mayores productores de petróleo en el mundo. Si se fijan, dígame. De hecho, Arabia Saudita, yo me recuerdo que tiene más petróleo que agua. Allí le llaman el oro negro. Correcto, y por eso es que en esos países árabes todavía el sistema de gobierno es monarquía. Hay un rey y el rey es el dueño de todo, hasta de la gente. Entonces, por eso es de que salen en estos programas que los árabes y sus lujos extravagantes, porque producen petróleo que es una barbaridad. De hecho, hay un país un reino que se llama Brunei. Investiguen sobre Brunei. Brunei es chiquitito y Brunei produce tanto petróleo que del excedente la gente ni necesita trabajar, sino que de la producción de petróleo le dan no sé cuánto de dinero a cada gente para que viva de eso. Y obviamente el príncipe, no sé si es príncipe, sultán o qué es de Brunei, es multimillonario, que tiene de esos shows que hacen tipo Kardashian de los árabes, que tiene 2.000 carros bañados en oro y todo eso. No importan los carros bañados en oro, lo que importa es de que la riqueza de esos países, esa inmensa riqueza que tienen hasta para votar, hasta para echarle oro al sanitario y para echarle oro a todo, para desperdiciar el dinero, se debe gracias al petróleo. ¿Por qué? Porque los países petroleros, los países de la OPEP, de repente amanecen queriendo tener 1.000 millones más de dólares y dicen, reduzcamos la producción en un 2%. Y al reducir la producción en un 2%, la bolsa de valores que funciona en base a especulaciones, ¡boom!, el precio del petróleo sube. Es más, mañana sube como 11 centavos el galón de gasolina.
No sé si habían visto las noticias. El diésel aumentó 9 centavos. Yo porque 9, estoy en ese grupo. Yo pensé 9, que iba a bajar. si No, se fijan, va a aumentar. y va a aumentar muchísimo más. Sí, creo que va a seguir aumentando todavía. Va a seguir aumentando porque un año que hubo el confinamiento, que no se utilizó combustible, obviamente los países de la OPEP tienen que recuperar eso triplicado. Entonces, si ahorita no ha aumentado más porque hay confinamiento todavía en varios países, cuando termine en su totalidad el confinamiento, van a ver de que la gasolina va a llegar nuevamente a 4 o 5 dólares. Si, me imagino que los de la OPEP están esperando que se vacune a todo el mundo para que haya inmunidad y toda la gente vuelva a salir normalmente, y ahí aprovechan. Porque recuérdense que la economía, los que estudian los de ciencias económicas, la economía se rige por la oferta y la demanda. La gente demanda más petróleo, entonces el precio aumenta de eso. Así va a ser, lastimosamente la gasolina va a subir. Estamos dando ese pronóstico feo. Cuando ya todos estemos inmunizados, va a subir más la gasolina. Y aquí en adelante va a seguir subiendo. Si el caso baja, va a bajar 1 centavo, pero luego la siguiente quincena va a subir 15 centavos. Los países que más petróleo producen en el mundo son Estados Unidos. Y Estados Unidos, uno de los estados que más petróleo produce en Estados Unidos es el estado de Alaska. ¿Se recuerdan? Donde llegó el ser humano a poblar el continente americano, donde entró. Y no sé si ustedes se recuerdan de que el estado de Alaska le pertenecía a Rusia, que Rusia hasta 1867, más o menos, 1863, era un país que abarcaba Europa, Asia y América. Alaska le pertenecía a los rusos, y los rusos estaban en guerra con los ingleses. Entonces, un gobierno antes de Abraham Lincoln, los rusos le vendieron Alaska a Estados Unidos, no sé si por 8 o por 16 millones de dólares. Imagínense, todo el estado de Alaska, que ahora produce miles de millones de barriles de petróleo, es uno de los estados que más petróleo produce de Estados Unidos. Se lo vendieron como por 16 millones de dólares. Confírmenme el dato. Como 16 millones de dólares los rusos se lo vendieron a los estadounidenses. Ahora les sirve de burla a los rusos recordar de que vendieron todo el estado de Alaska por 16 millones de dólares. Y ha sido el estado de Estados Unidos que ha producido más oro y más petróleo. Porque Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. Y Dubái entra como uno de los países que también maneja bastante petróleo. Tengo esa curiosidad, porque había escuchado Dubái, ajá. Había escuchado en otra clase una licenciada que nos había dicho de que ese era también el país, se puede decir, más millonario por la exportación de petróleo, pero no sé si será así. Tenía esa curiosidad y duda. Correcto, Dubái es uno de los Emiratos Árabes y también producen petróleo. Y la situación de Dubái es bien parecida a la de Brunei, a lo que les mencionaba. Lo único que Dubái es más de la farándula. Pero sí, la riqueza de Dubái proviene del petróleo. Y Dubái es rico, obviamente son ricos los de las élites económicas de Dubái, porque la otra cara de la moneda de Dubái hay miseria también. Si los que tienen el poder son los dueños del petróleo. Y recordemos de que todos estos países árabes funcionan por monarquías, lo que les comentaba, de que una sola familia es el dueño de todo. Entonces, el heredero de Dubái es dueño del país, es dueño de todo el petróleo que se produce. ¿Se recuerdan a que los gringos le dieron golpe de Estado hace como unos 7 años? A Gaddafi. Gaddafi, el presidente de Libia. Libia es un país árabe, entonces Libia era uno de los países que más petróleo producían ahí en esa zona de Libia, era de África. Es de África, perdón. Confírmenme eso. Entonces, Gaddafi era un multimillonario, porque Gaddafi era el presidente, pero a la vez era el dueño del país. Gaddafi llevaba a su fiesta de una noche, llevaba a Jennifer López 1 hora y le pagaba $1 millón y le daba $500,000 de propina. ¿Por qué? Por el petróleo, porque tienen la producción de petróleo y ellos tienen ¿cómo se llama? De las marionetas, tienen la economía en sus manos por la cuestión del petróleo. Gracias, Lick. Sí, tenía esa duda.
Es que yo había visto también un video que hasta edificios así construidos adentro de oro tienen, porque creo que es un edificio en forma de pluma. Entonces, había escuchado eso, que será el país más millonario en la cuestión de petróleo. Entonces, quería saber si era cierto, ¿verdad? Entonces es muy interesante, la verdad. Gracias, Lee. No es el que más petróleo produce, porque Dubái es bien chiquitito. Es bien chiquito. Pero sí están sentados sobre petróleo, y los edificios más caros del mundo los tiene Dubái. El Burj Khalifa es uno de esos que usted menciona. Vean, si se fijan, las potencias económicas son las que producen más petróleo, excepto por los países árabes, de que no son potencias económicas mundiales, pero sí son potencias en cuanto a que ellos son los que controlan si se produce o no se produce o se deja de producir petróleo. Tres fueron los países árabes que, a causa de esa guerra que viene desde la Biblia, desde los hijos de Abraham, desde Ismael e Isaac, de los árabes y los judíos, desde entonces viene con ese pleito. Y en 1973, después, recientemente el Estado de Israel se había fundado a finales de 1940, de los 47 creo. Entonces se fundó el Estado de Israel y comienza ese pleito por el Estado de Israel, al punto que en 1967 desemboca en una guerra, y en 1970, antes del 73, hay otra guerra, y entonces los países árabes dicen que como Estados Unidos estaba apoyando a Israel, dejan de producir petróleo. Eso es bien interesante, porque es la crisis de petróleo de 1973. Ha sido una de las mayores crisis de petróleo en la historia reciente. Entonces, los países árabes, la OPEP, dice, vamos a dejar de producir petróleo. Y entonces, cuando dejan de producir petróleo, casi que llevan a la quiebra al mundo entero. Ahí fue donde los países europeos comienzan a implementar esas políticas verdes de usar bicicleta, que ahora les quedó bien arraigada a los escandinavos. A partir de la crisis petrolera de 1973, eso afectó hasta el rubro automovilístico. ¿Se recuerdan de que en los años 60, a finales de los 60, eran los carros musculosos, que tenían un gran motorón? Con la crisis de 1973, hasta eso se ve afectado, hasta el tipo de carros que se produce es diferente, porque el precio del petróleo pasa de $2.50 de dólar el barril a $13 el barril. Entonces, aparte de que el precio crece inmensamente, se duplica, se triplica, aparte de eso había escasez, y la gente, aunque tuviera el dinero para pagarlo, los países árabes dijeron no vamos a producir. Y les voy a enviar un video al grupo, hubo caos a partir de la crisis del petróleo de 1973. Quiero ver Estados Unidos, Arabia Saudita. Estados Unidos con 15.3 millones de barriles al día, Arabia Saudita con 12.2 millones de barriles al día, Rusia con 11.4 millones de barriles al día, Canadá 5.2 e Irán 4.7. Ahí está la fuente de donde he sacado esos datos. Entonces, son de los países que más petróleo producen en el mundo. Si se fijan, Estados Unidos y Rusia son potencia mundial. De hecho, son los de la Guerra Fría, y los otros son potencia económica. Dígame. Del dato que dio, Rusia le vendió a Alaska a Estados Unidos por 7.2 millones. Fueron 7.2. En 1863 o 67. 1867. ¿Va? Entonces, y ahora es de los estados que más petróleo y más oro ha producido. Claro. Dígame. O sea, partiendo de que decimos de que el petróleo equivale a poder, ¿dónde queda China? Y sabemos de que es la segunda potencia, sino la primera en estos tiempos. Lo que sucede con China es lo siguiente. China sí tiene recursos naturales, pero China es potencia económica. Aquí estamos hablando de los mayores productores de petróleo,
China es la máxima potencia económica actualmente, incluso más que Estados Unidos. De hecho, China ha comprado bonos de deuda externa de Estados Unidos. Estados Unidos puso a la venta para financiarse miles de millones de dólares en bonos y los que los compraron son los chinos. La deuda de Estados Unidos la tienen comprada los chinos. Los chinos son potencia económica. China tenía un crecimiento del PIB de alrededor del 14%. Entonces los chinos producen y producen y producen. Son la maquila del mundo, son poder económico. Pero Estados Unidos sigue siendo poder militar en el mundo. Entonces todavía se siguen debatiendo eso, porque China no ha podido desbancar a Estados Unidos, porque a pesar que es potencia económica, ya Rusia ya pasaría a un tercer plano. En esto, ya Rusia después de la caída del muro de Berlín pasa a un tercer plano y ahora la competencia es entre Estados Unidos como potencia política y los chinos como potencia económica. A pesar de que los chinos son el país más rico y que la deuda externa, no podría hablarles de la deuda externa china, no sé de cuánto es, pero es mínima la deuda externa de los chinos, mínima en relación a Estados Unidos, de que Estados Unidos, nosotros estamos ya a punto de quebrar con una deuda externa de más del 92% en relación a nuestro PIB y Estados Unidos la tiene a más del 125% en relación de su PIB. Estados Unidos está endeudadísimo y económicamente está súper mal, pero lo que a los gringos los mantiene a flote es que ellos son el poder militar en el mundo. Si se fijan, Estados Unidos tiene cientos de bases alrededor del mundo, en todos lados. Aquí en Ilopango tiene Estados Unidos bases militares. En todos lados Estados Unidos tiene bases militares. Entonces la economía de Estados Unidos, y esto lo hablábamos también en la clase anterior, la economía de Estados Unidos es una economía de guerra. Si no hay guerra, Estados Unidos se va a la quiebra. Por eso es que Estados Unidos siempre está buscando con quién hacer guerra, porque la industria de Estados Unidos se activa con las guerras. Si no hay guerras, hay recesión económica. Estados Unidos, el tema de Estados Unidos es bien delicado y controversial, porque Estados Unidos está en teoría en contra de la guerra y lleva la paz a todos los lugares y está en contra de la lucha con el narcotráfico, pero en la realidad es otra. En la realidad su economía depende de eso. Su economía depende de las guerras, su economía depende en cierta medida hasta del narcotráfico. Entonces, eso es lo que posesiona a Estados Unidos como potencia militar, que tiene el control de absolutamente todo en cuestiones militares, a pesar de que Estados Unidos esté endeudado con China. Y lo otro que mantiene a Estados Unidos es también de que Estados Unidos es el dueño del dólar, que es la divisa de mayor circulación a nivel mundial. Si se fijan, todas las bolsas más importantes del mundo se cotizan en dólares. Entonces, eso le da un plus a Estados Unidos. Eso hace que Estados Unidos todavía su moneda sea importante. Y como ellos tienen el control de cuánto se imprime, entonces es toda una historia, porque todo eso tiene que ver con especulaciones. Antes, y lo vamos a ver en otra unidad, había un sistema que se llamaba el patrón oro. Entonces Estados Unidos quita ese patrón oro. El patrón oro consistía en que si imprimían $1 millón, tenía que haber $1 millón respaldándolo en oro. Pero Estados Unidos quita ese patrón oro y ahora Estados Unidos imprime billetes como tiene ganas. Si no imprime más billetes es por la única razón de que si imprime más, va a haber una hiperinflación en Estados Unidos y de nada le va a servir. Por eso es que se limita. Las mismas leyes del mercado limitan a Estados Unidos que sigue imprimiendo dinero. Pero de lo contrario, él tiene en sus manos cuánto dinero imprimir. Él tiene en sus manos el poder militar, aunque China sea indiscutiblemente el poder económico mundial. Estaba engañado y yo estaba engañado. Se escucha un poco lejos, no sé si los demás lo escuchan así como a lo lejos. Quizás acérquese un poco el micrófono, que no escuché lo que le dijo, lo que dijo. Así es. Dice que está engañado, estaba engañado, quizás tenía otra percepción de la situación. No, o sea, lo que estaba pensando, lo que yo pensaba de que la Reserva Federal, porque por la palabra federal, pensé que era del gobierno, pero me dijo un amigo de que no, que la Reserva Federal es como un banco privado, que lo manejan las élites económicas. Los Rockefeller nuevamente suenan, los Morgan,
los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, que son las familias multimillonarias. Pero vean, hay millonarios de la farándula y hay millonarios de que no necesitan dar la cara, sino que sus tentáculos controlan el sistema económico mundial. Entonces la Reserva Federal sí le pertenece, es un banco privado, no le pertenece a Estados Unidos. Volvemos a que el poder político se debe al poder económico. El Donald Trump es multimillonario, pero atrás de él hay familias de que la riqueza de Donald Trump es un chiste, a la par de la riqueza de los Rothschild, a la par de la riqueza de los Morgan, a la par de la riqueza de los Rockefeller. Entonces siempre el poder económico controla al poder político, y eso es así en todos lados. Y si se fijan, la economía, igual hay una unidad más adelante donde vamos a estudiar eso, o no sé si en los temas más adelante, que vamos a ver las políticas que se implementan en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque la vez pasada alguien preguntaba de cuándo es que los ingleses pierden el poder económico, cuándo pierden los bancos y Estados Unidos surge como potencia económica, y eso fue a partir de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos gana la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos en las 2 guerras mundiales ha sido estratégico porque él llega al final, como cuando el que no hace nada en el trabajo y llega solo que lo pongan en la carátula. Estados Unidos no pelea en la Primera Guerra Mundial y llega ahí en el último año a apoyar, a darle el empujón a los que iban ganando, y luego Estados Unidos, como los otros estaban moribundos, dice: yo soy el ganador. Lo mismo sucede en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos llega a media guerra mundial y es el ganador. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a implementar políticas económicas y hay un acuerdo que se llama los Bretton Woods, que, si no me equivoco, se da en 1944. En los Bretton Woods, Estados Unidos define cómo va a funcionar la política económica para el resto del mundo a partir de ese año de 1944, los Bretton Woods. Se llama así por el lugar donde se dio esa reunión. Y entonces hubieron varios países que se reúnen ahí para los acuerdos esos Bretton Woods de cómo iba a funcionar la economía en el mundo, pero Estados Unidos dice: se va a hacer así, así y así, y ahí tiene que ver con la cuestión del patrón oro y todo eso. Luego en 1989 Estados Unidos hace otra cosa importante que la vamos a estudiar en esta materia, que se llama el Consenso de Washington. En el Consenso de Washington, Estados Unidos lo que hace es diseñar las políticas macroeconómicas para los países latinoamericanos. Ahí es donde en los Bretton Woods nace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No sé si han escuchado hablar de esos organismos. En los Bretton Woods de 1944. Y para 1989, con el Consenso de Washington, Estados Unidos dice, hago un paréntesis, siempre les he comentado de que para los países industrializados, Latinoamérica y países que fueron colonias, así como el caso nuestro, es el patio trasero. Entonces, tanto los ingleses como los gringos siempre manejaron de que nosotros somos el patio trasero de ellos, y ellos nos diseñan las políticas económicas. Para 1989, con el Consenso de Washington, los gringos diseñan las políticas económicas, y ahí es donde nace el sistema neoliberal, que lo vamos a estudiar cuando hablemos de geopolítica. Nace el sistema neoliberal, que es una forma en la que opera el sistema capitalista. Está el sistema como todo, el sistema capitalista, y la forma de operar es el sistema neoliberal. Entonces, a finales de los 80 nace el sistema neoliberal. Estados Unidos diseña el sistema neoliberal donde obliga a, traza ahí las políticas económicas que van a seguir los países latinoamericanos y obliga prácticamente a los países latinoamericanos a endeudarse con estas instituciones que crean los Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y todas estas instituciones que dan financiamiento a los países, y que sin este financiamiento nosotros no podríamos vivir en este país, porque cada año que los diputados comienzan a discutir sobre el presupuesto general de la nación, ese presupuesto es el préstamo que van a hacer. Y sin ese préstamo no habrían policías, no habrían profesores en las escuelas públicas, no habrían computadoras para todos los estudiantes y todos los profesores, no habría nada de eso. Entonces, Estados Unidos, con las políticas neoliberales a las que obliga a los países latinoamericanos en 1989, en este plan que se llamaba el Consenso de Washington, obliga a estos países a que sigan atados a la deuda con los organismos internacionales. ¿Y en qué nos afecta deberle al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial? Ellos tienen el control, ellos son los que dictan las políticas macroeconómicas en nuestro país. Por ejemplo, la cuestión de aumentar el IVA.
apunten fecha y hora de que el IVA entre poco tiempo se va a incrementar. ¿Por qué? Porque son las órdenes que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial da a los países. Y a los países, a los mandatarios, a los presidentes, no les queda otra que obedecer. Porque imagínense, imagínense, ustedes son el presidente y el Fondo Monetario les dice, si no aumentan en 2 puntos el IVA, el otro año no tienen préstamos. No va a haber ¿cómo se llama lo que les acabo de mencionar de lo que los diputados aprueban? No va a haber presupuesto. Entonces se ven en la obligación los países latinoamericanos. Aparte de eso, los países latinoamericanos pagan como que si tuvieran una tarjeta de crédito atrasada. Pagan una barbaridad de impuestos. Nosotros estuvimos a punto de entrar en un default económico en el año 2006 bajo el gobierno de Sánchez Serén. Estuvimos a punto de caer en impago con estos organismos internacionales. Y al caer en impago, lo que va a pasar es lo que pasó con Grecia hace poco, o como el corralito que sucedió en Argentina hace unas 2 décadas, que en Argentina congelaron los salarios, congelaron las cuentas de banco, congelaron todo, porque el país llegó a impago con estos organismos internacionales. Entonces, en eso consiste el sistema neoliberal, que funciona, que es una forma de operar del capitalismo. Más adelante creo que vamos a estudiar eso. Ahorita ya se me olvidó en qué tema estamos. Estamos viendo los gases de efecto invernadero y por qué la revolución industrial, a pesar que trajo tanto desarrollo, entre comillas desarrollo, pero por qué fue mala la revolución industrial. Y vemos de que el uso desmedido de combustibles fósiles tiene su origen en la revolución industrial, porque todos estos motores, toda esta industria comienza a funcionar a partir de los combustibles fósiles. Entonces, cuando se queman estos combustibles fósiles, comienzan a generar dióxido de carbono. Los procesos industriales comienzan a generar metano. Los aerosoles, los aires acondicionados y todo eso, comienzan a generar este gas que se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llama? El gas de los aires acondicionados, pero esto afectaba a la capa de ozono. En los 80 los aerosoles, los aires acondicionados y todo eso traían este tipo de gas y la capa de ozono se estaba rompiendo. En Chile era una parte de las que más había afectado, estaba rota, los científicos hicieron investigaciones y la capa de ozono se estaba rompiendo. Entonces se dejó de ponerle este componente, este tipo de gas a los aerosoles y a los aires acondicionados, o se disminuyó la cantidad que se utilizaba y la capa de ozono, a partir de la disminución del uso de este gas, comenzó a regenerarse. Ahora no tenemos un problema de capa de ozono, pero sí tenemos un problema de efecto invernadero, que ya vamos a ver qué es el efecto invernadero y cuáles son los gases del efecto invernadero. Antes de explicar qué es el efecto invernadero, ¿alguien tiene preguntas? Diga. Ahora que estoy viendo la imagen, me llamó la atención lo que están unas vacas ahí. Y hace poco estaba viendo un documental de que dicen de que hay que estar, como medir el consumo de carne, porque el viento que tiran las vacas como que es dañino. ¿Es tan cierto eso o es pura...? Es cierto. De hecho, vamos a ver un documental de Leonardo DiCaprio bien interesante y van a hacer un resumen, va a ser un punto extra ese resumen. Y Estados Unidos es el país que más consume carne de res. Entonces tienen inmensas granjas donde producen. Entonces imagínense, para producir, para el alimento, para lo que comen las vacas y todo eso, utilizan una infinidad de combustibles fósiles, utilizan un montón de agua, pero aparte de eso, el pupú de las vacas genera un gas que se llama metano, y entonces este gas es todavía más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces sí es cierto, eso lo vamos a ver en detalle en el documental que está en el aula virtual, y que de ese van a hacer un resumen de 2 páginas de Leonardo DiCaprio. Pero sí, este metano es mucho más contaminante que el dióxido de carbono, y las vacas producen metano en la caca, en el pupú. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Vean,
es bien importante que ustedes, licenciado, dígame. y será por esa razón que hay algunos jóvenes que se drogan con eso, con jugo de vaca. Ah, los Eso hongos causa- que nacen ahí. Sí, correcto. No, ahí los hongos, a saber qué elemento agarran de la caquevaca, pero ahí el hongo es el que supuestamente pega más cuando nace en caquevaca. Pero no es en sí con el pupú de la vaca que se drogan, sino que son con los hongos. Ah, Le ok. escucho, dígame. Eso no daña la capa de ozono, sino que al cuerpo humano. Mire, licenciado, he escuchado de una conspiración acerca de la industria. Según he escuchado, que todo esto de la pandemia originada en China fue el producto de una política que ningún país quiso aceptar para minimizar los gases tóxicos que dañan la capa de ozono y de ahí se deriva el efecto invernadero. Entonces, con el cierre total de los países industrializados, hubo paro de industrias, hubo paro de vehículos, etcétera, 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 y todo aquello que nosotros ya conocemos. Y todo eso ha llevado a que ya no haya mucha contaminación durante casi un año. Bueno, hoy ya se reactivó nuevamente el comercio y la industria, pero aún falta un poco más para que la capa de ozono vuelva a su normalidad. Y uno de los factores que puede contribuir a la mejora de la capa de ozono es el tirar gases tóxicos, ¿verdad? Como son los que usted acaba de mencionar. Y la política, desgraciadamente, que se generó fue cerremos las industrias, cerremos el comercio y solo de esa manera la humanidad va a evitar tirar demasiados tóxicos al aire para dañar la capa de ozono. ¿Qué tan desierto es esa conspiración política generada entre las Naciones Unidas? Lo segundo es cierto, porque si se fijan, bueno, voy a mandarles noticias de que sí, el planeta se regeneró. Es más, se recuerdan que cuando estaba lo fuerte del confinamiento, en algunos lugares de Europa o en diferentes lugares del mundo, se veían venados, se veía fauna silvestre en las ciudades, porque se regeneró el planeta. Un año que nosotros no estuvimos normalmente, el planeta se curó. Eso sí es cierto. Pero lo que yo no creería es de que los chinos van a arriesgar su economía para salvar el planeta. Los chinos igual funcionan bajo el sistema capitalista. Y lo que les decía al inicio, para el sistema capitalista no es lo importante el ser humano, sino que lo importante es el mercado, cuánto se produce, cuánta riqueza se genera. Entonces yo no creería que los chinos van a decir sacrifico mi economía por rescatar el medio ambiente, por rescatar el planeta. Para nada harían eso. Es como que digamos que los gringos van a decir vamos a sacrificar nuestra economía industrial para salvar el planeta. Mentira, si John Biden, que se ha vuelto a unir a esta cuestión de París, al Tratado de París, es solo un show. ¿Saben qué va a decir John Biden? Bueno, yo voy a seguir produciendo, lo que voy a hacer es pagarle a los países pobres para que ellos siembren árboles y los árboles se encarguen del proceso de fotosíntesis y de esa forma descontaminar el mundo. Con eso van a salir, con eso salen los países industrializados diciendo vamos a dar dinero para que los pobres que no tienen industria siembren árboles y ahí vamos a tener un pulmoncito. O sea que la contaminación que nosotros producimos acá, el pulmoncito allá la limpia. Eso es lo que hacen ellos, pero sacrificar su economía por el medio ambiente no lo hacen. Van a ver que un montón de dudas con respecto a esto se van a esclarecer con el documental que vamos a ver
Leonardo DiCaprio, que es súper interesante. Ese documental dura 1 hora y media, pero no lo van a sentir. Es bien interesante. Pero si yo dudo, es más, yo no creo que ninguna potencia industrial esté dispuesta a sacrificar su economía para salvar el planeta. Y es más, si eso se le atribuye a los chinos, hasta donde tengo entendido, los chinos son los menos afectados con el confinamiento. Los chinos compraron un montón de acciones en las bolsas de valores de Europa. Los chinos han comprado un montón de empresas. Los chinos, el confinamiento les ha beneficiado. Ellos han salido beneficiados con esto. Ellos no han tenido una caída en el PIB. Si busquen información sobre los países más afectados, cómo el PIB ha caído, a los chinos no les ha afectado económicamente, a los chinos les ha beneficiado económicamente. Ellos no han sacrificado su economía, sino que todos estaban sin dinero y los chinos tenían dinero extra. Cuando se viene esta crisis económica, ellos hacen lo que hizo Carlos Slim, comprar cuando se está en crisis. Eso hicieron los chinos, y los chinos no han salido afectados con esta crisis económica. Ha salido más afectado Estados Unidos que los chinos. Pero como Estados Unidos tiene un degenere económico igual que nosotros, ya 2 puntos negativos en relación al PIB ya ni se le notan a Estados Unidos. Obviamente tienen deuda y todo, pero ellos son el poder militar, no se olviden de eso, y nosotros somos nada, nosotros no tenemos nada. Pero sí, esa cuestión de los chinos es cierta, ellos han salido beneficiados, y también yo, a mi juicio, mi opinión sería que ninguna potencia industrial va a sacrificar su economía para salvar el planeta. Si ese es el pleito, eso es lo que vamos a estudiar en lo del Acuerdo de París, ese es el pleito que tiene, que nadie quiere ceder, ni nosotros ni El Salvador quiere cumplir lo que le toca en cuanto a la proyección para cuidar el medio ambiente, ni nosotros, que no tenemos industria. Nuestra industria es hacer